a iniciar la actividad. Como siempre, compañeros, vamos a tomar asistencia parcial de los que están presentes en la clase, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que no se toma asistencia a todos por razones del tiempo, ¿verdad? Pero la idea es que a un grupo vamos a tomarle asistencia. Entonces, Ana Cristina López Raquel, ¿está presente? Buenas tardes, licenciado, presente. Sí, buenas tardes. Dalila Carola González. Adoli, buenas tardes, licenciado, presente. Muy bien. Denis Valdemar Rachón Sabán. Buenas tardes, licenciado. Buenas Presente. tardes. Muy bien. Brian Leonardo Coy Cate. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, muy bien. Paula Raquel García. Paula Raquel García, ¿no está presente? Paula Raquel García. No está, bueno. Eliab Israel Pérez Marroquín. Alexander Federico Martín. Presente, licenciado. Muy bien. Flor de María Méndez Mendizábal. Presente, licenciado. Muy bien, gracias, compañera. Sofía Nicté Fernández Fernández. Presente, Lic. Muy bien. Helen Priscila Ortiz. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes. María del Rosario. Presente, licenciado. María del Rosario Bernal. Muy bien. Andrea Gabriela Corona Quiroa. Presente, licenciado. Muy bien. Vamos a ver, Dora Marina Morales Ardón. Dora Marina Morales Ardón, ¿no está presente? Muy bien. Maylin Lisbeth Granillo Ronquillo. Presente, licenciado. Muy bien. Rodrigo Edmundo. Rodrigo Edmundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos Páez Paredes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Adela Carolina Ambrosio. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes. Silvana Papa. Presente, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes. Josué Manuel Peralta. Presente, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Fátima Lourdes Saquic Rachón.
Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera Fátima. Vamos a ver. Hanna Andrea Tomás. Hanna. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Mónica Janet Peña Gutiérrez. Mónica. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Vamos a ver. Sofía Eunice Samayoa. Presente, licenciado. Muy bien. Andrea Sofía Hernández Monterroso. Presente, Lic. Luis Sarbelio Reyes Escobar. Presente, licenciado. Muy bien. Liudmila Caal. Presente, licenciado. Muy bien. Elizabeth Shoyón. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Melissa Noemí Velázquez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Juan Manuel Folgar Aguilar. Juan Manuel Folgar Aguilar, ¿no está presente, compañeros? Evelyn Paola España. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Heidi Fabiola de León Fuentes. Buenas tardes, licenciado. Presente. Alison Daniela Díaz López. Presente, licenciado. Muy bien. Emerson Aldair Chet Sicán. Emerson Aldair, ¿no está? Luis Castellanos. ¿No está Luis Castellanos, compañeros? Ávila Castellanos. José Rodolfo Flores. Presente, licenciado. Muy bien. José Fernando Batén Pineda. Vamos a ver, en el chat está Emerson. Vamos a ver, Emerson Aldair. Buenas tardes, licenciado. Disculpe que hasta ahora, pero es que no tenía redes. Está bien, ya marqué aquí que está presente, no tenga pena. Gracias, licenciado. Gracias. Muy bien. Daniela Alejandra Navas Samayoa. Presente, licenciado. Muy bien. Jocelyn Pamela Tocay Boc. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Vamos con Rodrigo Eduardo González Velázquez. Presente, licenciado. Muy bien. Pablo Sebastián Leiva. Muy bien. Rosa Esther Figueroa. Presente, licenciado. Muy bien. Héctor Aymar Subuyuk Martínez. ¿No está Héctor Aymar Subuyuk? Carla Olivia Vázquez Ignacio. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.
Solo regálenme un segundo, compañeros. Tengo una cuestión aquí, permítanme. ¿Aló? Me parece bien, voy a ver que Reinaldo vaya a recoger el expediente si gusta y voy a ver que cambien la certificación. Sí. Así que sí, gracias. Lo mismo que vamos a proceder así, que vaya Reinaldo mañana o pasado a recogerla con ustedes y vamos a hacer la gestión en el juzgado para que hagan la corrección y presentarles nuevamente la certificación ya en los términos correctos, ¿verdad? Sí, muy agradecido. Cuídense. Feliz tarde, gracias. Bien, compañeros, vamos a terminar esto. Alma Lorena Castro, ¿está presente? Alma Lorena Castro, compañeros. ¿No está? Wendy Janet Ramírez Tagual. Presente, licenciado. Muy bien. Bueno, ahí estamos con el tema de la asistencia, compañeros. Vamos a ver, José Fernando, dígame. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, me estaba llamando, pero había reiniciado el router de mi internet. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre, José? José Fernando Botín Pineda. José Fernando. José Fernando. Vamos a ver, José Fernando. Bien, aquí estamos, lo voy a marcar, compañero. Gracias, licenciado. A la orden. Bien, vamos a ver, Elizabeth, dígame. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que a mí no me llamó tampoco en la sesión de clase anterior ni ahorita. No sé si me habría llamado. Disculpe. Vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Alejandra Tahuite Alonso. Bueno, de lo que yo estuve atenta, no escuché mi nombre en ningún momento. Pero sí, lo que pasa es que si no llamamos a todos, posiblemente no la llamé, compañera. Aquí está, Elizabeth Alejandra Tahuite Alonso, ¿verdad?
Ahí estamos. Sí, exacto. Licenciado, quería preguntarle Gracias. si a mí también me mencionó, porque ahorita que me estaba uniendo, tenía problemas de que no podía escucharlo y estuve saliéndome y volviendo a entrar hasta que ahorita me dejó escucharlo. Dígame su nombre. Fray Alejandro Chávez Girón. Carnet 2021. Bien, ya lo marqué por acá, compañero. Ok, muchas gracias. Muy bien. Vamos a seguir entonces, compañeros, con el tema que estábamos viendo el último día. Antes quiero comentarles, compañeros, que ya calificamos un buen grupo de exámenes del primer parcial y pues algunas notas sí están algo preocupantes, compañeros. Entonces hay que tratar de aplicarnos un poco más para el segundo parcial, ¿verdad? Hay que recordar que el segundo parcial es de 40 puntos y que el trabajo que dejamos hace algunos días vale 15 puntos. Entonces, la idea, compañeros, es de que en el trabajo saquen los 15 puntos. Vamos a ser ahí benevolentes siempre y cuando presenten lo que se les solicitó en los términos solicitados. Y luego, pues en el examen, compañeros, pues no ha habido mucho contenido para el primer parcial, pero aunque algunos salieron muy bien, hay un buen número de estudiantes que no tienen pues una nota muy considerable, ¿verdad? Entonces, tenemos que esforzarnos ahí un poquito más, compañeros. Vamos a tratar de reportar las notas lo antes posible para que ustedes se enteren. Posiblemente entre mañana o pasado vamos a hacer la publicación ya en la cartelera virtual para que ustedes puedan ahí accesar y ver su calificación, compañeros. Sin embargo, lo importante es lo que viene, compañeros, es el segundo parcial. Hay tiempo todavía, hay un trabajo ya asignado y pues la idea, compañeros, es de que reflexionemos los que de repente les fue mal y no le pusieron mucho tiempo, mucha aplicación al curso, pues ya están calendarizados los segundos parciales, ¿verdad? Y al final incluso. Entonces, saben ustedes las fechas en que se van a examinar. Vamos a, como les repito, en el trabajo voy a tratar de apoyarles siempre y cuando lo hagan como se les pidió, pues tratar de poner notas, buenas notas, digamos, en el examen, en el trabajo, perdón. Y parte del material del segundo parcial es lo que les mandé hoy y les sugerí, compañeros, que pudieran imprimir ese documento para ir tomando sus notas e ir viendo ahí, tener a la par el documento impreso para poder ir analizándolo, porque vamos a hablar varias cosas de la demanda. Y por eso se las mandé ahí, para que ustedes la impriman, la tengan en físico y puedan ir haciendo sus anotaciones ahí a la par de lo que platiquemos, compañeros. Entonces, no hay que, digamos, los que tengan una nota baja, compañeros, no se desanimen, no se desesperen. Hay 40 puntos para el segundo parcial. Entonces, creo que hay suficiente tiempo todavía para poder hacerlo, ¿verdad? Así que no se me vayan a desanimar, compañeros. Yo los animo a que le entren ahí con todo al segundo parcial y que apunten a una nota considerable, ¿verdad? Para que ustedes puedan accesar y tener una buena nota, compañeros, ¿verdad? Hay que estudiar, ¿verdad? Digamos que sí. Si hoy le dedicaron 3 días al curso, ahora dedíquenle 6 o 9 días para estudiar el curso, ¿verdad? Hay que tratar de aprovechar porque son 40 puntos, compañeros. Y en el examen final también otra cuestión que ocurre es de que se examina todo el curso.
Entonces, eso ya de alguna manera complica un poco a algunos, ¿verdad? Entonces, en el segundo parcial creo que es interesante que traten de aprovechar, compañeros, sobre todo que hay un trabajo, tratemos de sacar esos 15 puntos del trabajo, ¿verdad? Para que les pueda subir su nota, ¿verdad? Bien, vamos a hablar entonces, compañeros, estábamos hablando el último día de la capacidad procesal, ¿se recuerdan? Luego hablamos de algunos artículos de la ley del organismo judicial, ¿se recuerdan? Relacionados a los mandatarios. Abran su ley del organismo judicial, compañeros. Eso fue lo último que vimos. Lo último que vimos fue el tema de los mandatarios, artículo 188 en adelante de la ley del organismo judicial. Subrayemos en la ley algunas cosas que son relevantes, compañeros. En su propia ley para efectos del estudio, algunas cosas que son muy relevantes en la práctica. Por ejemplo, veamos el 188. Dice, en el 188, ahí lo que se rescata de ese artículo es de que dice las personas, subrayen ahí donde dice personas que no quieran o no puedan, ¿verdad? Es decir, que si yo no quiero ir a un juzgado, entonces puedo delegar o nombrar un mandatario judicial, ¿verdad? Por cualquier motivo que yo no quiera, ¿verdad? Ir, o que no pueda, porque imaginémonos que esté enfermo, por ejemplo, o por razones laborales no pueda estar, o tenga algunas ocupaciones y yo no pueda acudir al juzgado, entonces dice, es otra cosa, es otro supuesto, el no poder. Bien, luego dice, subrayen ahí, esta primera parte se refiere a las personas individuales, ¿verdad? Al ser humano como tal. ¿Se recuerdan en la clasificación de las personas jurídicas que se dividían en individuales y colectivas? Entonces, esta primera parte del artículo es relacionado con las personas individuales. Ahora bien, luego dice, o las personas jurídicas, dice, ¿verdad? Que no quieran concurrir a través de, ¿verdad? Entonces, en este caso, se está hablando de las entidades, ya no de personas individuales, sino algunas entidades, por ejemplo, dijimos, alguna sociedad anónima, alguna asociación, alguna fundación, que no quiera acudir de una manera a través de su representante legal, entonces puede también otorgar mandatos. Vamos al segundo artículo, donde dice, el mandato debe conferirse en escritura pública. Eso es muy importante, compañeros, que sea en escritura pública, ¿verdad? Es un contrato que su elemento formal es que debe estar contenido en una escritura pública. No puede ser una simple carta poder u otro tipo de documentos, tiene que ser en escritura pública. Luego, podemos también subrayar donde dice, el testimonio deberá registrarse, esa frase, porque el testimonio de un mandato, digamos, en su orden, hay una oficina notarial, comparece el mandante y mandatario, se autoriza una escritura pública que contenga un mandato judicial y ese mandato se presenta, el testimonio de la escritura se presenta al registro de poderes. Anótenlo ahí, creo que lo dijimos el último día, ahí donde dice registrarse en el Archivo General de Protocolos. El archivo es una dependencia de la Presidencia del Organismo Judicial, pues una empresa es una dependencia muy grande. Una parte del Archivo de Protocolos es el Registro Electrónico de Poderes. Entonces anoten ahí, Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos, o sea que específicamente se presenta al Registro Electrónico de Poderes. Y se cubre una tasa registral, se paga una tasa registral de 130 quetzales, compañeros. Esa es la tasa registral para inscribir un mandato.
Estamos hablando, la compañera está preguntando ahí en el chat de qué artículo estamos hablando, ley del organismo judicial, y hablamos del 188, ahora estamos hablando del 189. Luego dice, compañeros, registrarse en el Archivo General de Protocolos del OJ y en los registros que proceda de conformidad con la ley, ¿verdad? Entonces, hay algunos mandatos que no solo se inscriben en el registro de poderes, sino que también se tienen que inscribir en otros registros públicos. Muy bien. Veámonos, bueno, el 190 tiene las facultades, ¿verdad? Las facultades especiales, porque dice, leamos 190, dice, los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para, es decir, que si a alguien lo nombran mandatario judicial, él puede realizar cualquier acto procesal. Sin embargo, hay ciertos actos que aparecen en este artículo que los va a poder hacer si tiene la facultad especial para hacerlo. Es decir, que el solo hecho de conferirle a un abogado, por ejemplo, un mandatario judicial, esto lo inviste a él de la facultad de poder realizar todo tipo de acto procesal en cualquier tipo de proceso, en cualquier juzgado, ¿verdad? No hay necesidad de decir en el mandato a qué juzgado se va a presentar o qué proceso es. Toda vez que sea mandatario judicial puede realizar, dice, todo tipo de acto procesal. Sin embargo, algunos actos procesales sí los tiene que realizar si tiene la facultad especial. Por eso subrayan ahí facultades especiales, ¿verdad? Especialmente conferidas, dice, son facultades especiales, y ahí hay un listado, ¿verdad? Prestar confesión y declaración de parte, etcétera, etcétera, etcétera. Va. Vamos al 191. En el 191, compañeros, aparece que la primera obligación del mandatario, dice, son obligaciones del mandatario judicial acreditar la representación. Bueno, que nunca se nos olvide, compañeros, cuando alguien comparece representando a otra persona o representando a una entidad, lo primero que tiene que hacer es acreditar su representación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esta persona no está actuando en nombre propio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo como abogado tengo un mandatario, soy mandatario judicial de una municipalidad, por ejemplo, y voy a comparecer a un proceso judicial, lo primero que tengo que hacer es acreditar que yo soy el mandatario judicial de esa entidad, ¿verdad? Lo primero, no hay otra cosa primera que se pueda hacer. Para cualquier proceso, lo primero que el representante tiene que hacer es acreditar su representación, ¿verdad? Y pedir al órgano jurisdiccional que reconozca la personería con la que actúa. Y eso también lo dice el procesal civil y lo dice también el Código de Trabajo. Vayamos al 194, compañeros. 194 dice, la revocatoria de un mandato no surtirá efecto en un asunto en que estuviera actuando el mandatario mientras el mandante no manifieste en forma legal al juez que se apersona en el asunto y que fija para recibir notificaciones una casa en la población. Bueno, eso ya quedó en desuso. Bueno, aquí lo que hay que reflexionar, compañeros, es que hay una revocatoria de mandato. Es decir, el mandante tiene el derecho de poder dejar sin efecto un mandato. Por ejemplo, si ya otorgó un mandato judicial a X abogado, pero él considera que mejor lo va a sustituir por otro abogado, entonces puede revocar. La revocatoria, compañeros, también es una, anótenlo por ahí, que la revocatoria también es una escritura pública, ¿verdad? Es una escritura pública de revocatoria del mandato. Así como el mandato se otorga en escritura pública, si se va a revocar para dejarlo sin efecto, se tiene que
otorgar una escritura pública. Normalmente es unilateral, aunque podría ser que ambas partes comparezcan, pero normalmente es el mandante el que comparece de manera unilateral diciendo que revoca el mandato, y el testimonio de esa revocatoria también se presenta al registro electrónico de poderes para que sea anotada la revocatoria del mandato, ¿verdad? Bien, vamos a salir entonces de la ley de orden judicial, compañeros. Vamos a... sí, dígame, Dalila. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, una consulta. ¿Esto se da en casos de trabajo también? Porque es que había escuchado del caso, pero en el área civil. Sí. Sí, los mandatarios judiciales pueden actuar en cualquier proceso de cualquier naturaleza, ¿verdad? No necesariamente en una disciplina determinada, ¿verdad? La regulación que tiene la ley de organismo judicial, incluso hay que tomar en cuenta que la ley de organismo judicial se considera como una ley procesal general, ¿verdad? Porque contiene disposiciones que son aplicables en todas las materias. Y una de ellas es el mandatario, ¿verdad? Por ejemplo, creo que les comenté en la clase anterior que por algunos años fui asesor de una municipalidad, y entonces, por ejemplo, cuando demandaban los trabajadores a la municipalidad, pues yo acudía en calidad de mandatario judicial de la municipalidad, ¿verdad? Porque la municipalidad era el patrono, ¿verdad? Entonces, yo comparecía al proceso como mandatario judicial de la municipalidad correspondiente. Entonces, sí se puede, compañera, en cualquier materia del derecho pueden usarse los mandatarios judiciales, ¿verdad? En este caso, su pregunta específica es laboral. Si en laboral procede, sí puede proceder. Incluso puede proceder también de parte del trabajador, ¿verdad? Digamos, un trabajador que por alguna razón no pueda presentarse puede delegar un mandato siempre y cuando faculte específicamente al mandatario a que pueda actuar. Bien, entonces vamos a continuar, compañeros. Veamos el artículo, ahora veamos el 323 del Código de Trabajo. Ese lo habíamos leído el último día. 323. En el 323, compañeros, dice claramente, las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial, ¿ya? Entonces ahí pueden subrayar, y también ese sería el fundamento legal para la compañera Dalila que preguntaba si podía actuarse a través de mandatario judicial en el ámbito laboral. Ahí está, dice, las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial, ¿verdad? Entonces es importante eso, compañeros, subrayémoslo ahí. Luego, en el segundo párrafo de ese artículo, compañeros, en la parte final dice, ya en un punto y seguido que hay como en las últimas 2 o 3 líneas, dice, todo mandatario o representante legal está obligado a acreditar en la primera gestión o acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Esto quiere decir, compañeros, que, como les decía hace un momento, lo primero que un representante tiene que hacer es acreditar su representación, ¿verdad? En este caso, pues la representación en los procesos laborales puede hacerse con una fotocopia simple o una fotocopia legalizada del documento. Si es mandatario, pues sería del testimonio de la escritura pública debidamente inscrito, ¿verdad? Y por eso, compañeros, si alguien no acredita o no tiene las calidades necesarias para actuar en el proceso, la contraparte, por ejemplo, puede plantear una excepción de falta de personería, por ejemplo, ¿verdad? Se recuerdan que pues hay excepciones ahí por las cuales se puede atacar, en este caso, el proceso y poder, de alguna manera, desvirtuar, digamos, lo que la parte procesal realice con un mandato que no sea, que cumpla los requisitos de ley. Vamos a ver, José Rodolfo.
Así una pequeña duda, licenciado. Aquí dice que también se puede por carta poder, ¿verdad? Aquí dice. Sí, hay excepciones, ¿verdad? Sí, definitivamente. Hay ciertas excepciones para eso, pero si está dentro de del caso de excepción, pues se puede aplicar una carta poder. Pero en términos generales, lo normal es que es una escritura pública, ¿verdad? Salvo los casos que expresamente la ley diga que se puede a través de una carta poder, ¿verdad? Ahí estamos, compañeros. Ajá, no tenga pena. Entonces, bien, estamos ahí con el tema de la acreditación de la representación, compañeros. Ahora veamos otra situación que es especial en los juicios ordinarios laborales, es, compañeros, el hecho de que a la Inspección General de Trabajo se le tiene como parte dentro de un proceso. Esto vamos a ver, compañeros. Vean su código de trabajo y vayan haciendo sus anotaciones siempre, compañeros. Veamos. Vamos a ver entonces en su código de trabajo este tema de la Inspección General de Trabajo. Vamos a ver. Veamos. 278, licenciado. Sí, en el 200, ¿quién nos puede leer el 280? Muy bien, Mildred, Daniela, por favor, el 280. Gracias ahí, compañera. Sí, artículo 280. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, dentro de su función de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, está obligada a promover, a realizar la substanciación y finalización de los procedimientos por faltas de trabajo que denuncien los inspectores de trabajo y trabajadores sociales y procurar la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores. Muy bien, gracias, compañera. Vean, compañeros, esto traten de anotarlo por ahí. Se refiere a la intervención de la Inspección General de Trabajo que se tiene como parte procesal. Entonces, esto es algo especial en el ámbito laboral, compañeros, porque la inspección es una entidad administrativa, es parte del Ministerio de Trabajo, y entonces, cuando se dan, bueno, pregunta ahí José Rodolfo si como terceros exactamente, no se le, bueno, algunos jueces lo consideran como un tercero dentro del proceso, pero otros no, otros únicamente lo llaman a la inspección como parte procesal, ¿verdad? Porque incluso dice ahí, se tendrá como parte, ¿verdad? No dice, digamos, otra terminología. Cuando dice salarios caídos, Telma, cuando dice salarios caídos se refiere a los salarios dejados de percibir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en una reinstalación que lleve un año, por ejemplo, para reinstalar a un trabajador porque ordenaron la reinstalación, pero después el patrono no quiso y apeló y se llevó un año, por ejemplo. Después reinstalan al trabajador, los salarios caídos son ese año, esos 12 salarios mensuales que dejó de percibir. A eso se le llama salarios caídos, ¿verdad? Son salarios que no se pagaron en su oportunidad y que se van acumulando y que en un momento dado se pueden cobrar esos salarios caídos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, compañera, con el tema de salarios caídos. Gracias. Muy bien. De nada, compañera. Entonces, lo que tenemos que retener, compañeros, aquí es de que
cuando se dan los supuestos del 280, es decir, que hay trabajadores menores de edad o trabajadores que haya, o trabajadores mayores incluso de edad, pero que hayan terminado su relación sin que se le haya cubierto la indemnización y prestaciones y salarios caídos, es ahí donde procede que se puede llamar a la inspección de trabajo. Normalmente, el trabajador cuando presenta la demanda debería de pedir que se tenga como parte de la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Cuando se trata de juicios ordinarios que se esté reclamando prestaciones laborales. Y luego el otro supuesto es cuando se trata de proteger la maternidad de trabajadoras, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Un juicio ordinario donde tenga relación con el tema de la maternidad, también se tiene como parte de la inspección con la salvedad, dice que si se apersona el IX, pues entonces ya el tratamiento es diferente, ¿verdad? Eso está en el primer párrafo, compañeros, del artículo 280. Anótenlo por ahí, compañeros, porque para efecto de examen es posible que de repente podamos hacerles algunas preguntas sobre esto que estamos hablando del 280, que consiste en tener como parte procesal a la Inspección General de Trabajo, que en algunos casos, como lo dijo el compañero, en algunos casos, algunos jueces lo consideran como tercero, ¿verdad? Se llama como tercero, pero en realidad en materia laboral la tercería no está plenamente regulada. La tercería sí está, dice Rodolfo, si es no es de oficio que se incorpora, puede ser, exacto, puede ser, porque recuérdense que el juez conoce el código y la ley ordena en el 280 que se tenga como parte, o sea, no es algo que sea decisión del juez si llama o no llama a la inspección. El artículo dice debe ser tenida como parte. Entonces, se le pida o no se le pida, el juez podría hacerlo de oficio, ¿verdad, compañero José Rodolfo? Sin embargo, en la práctica, pues hay que recordar que en los tribunales pues hay mucha carga de trabajo y pudiera ser eventualmente que no llamen a la inspección y eso podría ser motivo de alguna nulidad, algún recurso o algo. Entonces, lo mejor es pedírselo al juez, ¿verdad? Que el trabajador lo diga. Pero si no lo dice el juez, lo tendría que hacer de oficio, como lo dice José Rodolfo. Bien. Entonces, otro tema, compañeros, que es importante es la entidad nominadora como parte procesal. Anótenlo ahí, entidad nominadora como parte procesal. Esto es algo también muy especial, compañeros, en el ámbito laboral, porque cuando se demanda alguna institución estatal, realmente hay que recordar que el demandado es el Estado, compañeros. ¿Verdad? Por ejemplo, si el trabajador es del ministerio, digamos del Ministerio de Gobernación, un trabajador del Ministerio de Gobernación, entonces no se va a demandar al Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Hay que recordar que los ministerios no tienen personalidad jurídica propia. Quien tiene la personalidad y que tiene la capacidad de poder afrontar una demanda o responder una demanda es el Estado de Guatemala. El Ministerio de Gobernación es parte del Ejecutivo y el Ejecutivo parte del Estado. Así funciona esto. Entonces, cuando se plantea una demanda, compañeros, en contra de una institución pública que no tiene personalidad jurídica propia, como un ministerio, entonces se demanda al Estado de Guatemala, pero se pide que se le dé intervención a la entidad nominadora. ¿Ya? Entonces, ustedes, digamos, en la demanda, tal vez algunos va a haber alguna demanda de este tipo dentro de la investigación que están haciendo, pero para los que no lo miren, se dice, comparezco a demandar al Estado de Guatemala, al Estado de Guatemala a través de su representante legal, ¿verdad? ¿Quién representa legalmente al Estado? El Procurador General de la Nación. Exacto.
Entonces, la Procuraduría General de la Nación tiene secciones de abogados laboralistas, penalistas, etcétera, etcétera. Y entonces, estos abogados en la asesoría laboral de la PGN son los que responden las demandas laborales, ¿verdad? Y pues, además del Estado y su representante, que es la PGN, también se indica que se le notifiquen a la PGN, que es en la zona 13, ¿verdad, compañeros? Que allá está la Procuraduría. Y que se le notifique a la entidad nominadora. Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, que se le puede notificar ahí por la Sexta Avenida, ¿verdad, compañeros? Y como 14 calle, por ahí está el Ministerio de Gobernación. Vale. Entonces, lo que hay que retener, compañeros, la idea importante es que cuando se demanda al Estado, también se llama como parte procesal a la entidad nominadora, ¿verdad? Esa es la idea central. El demandado es el Estado, pero también se llama como parte procesal a la entidad nominadora. Pero esto es bien interesante, compañeros, porque lo hemos hablado con algunos colegas o jueces de trabajo, que desde algún punto de vista pareciera ser un poco desequilibrante el asunto. ¿Por qué razón? Porque por una parte está el trabajador y su abogado. En las audiencias lo vemos, ¿verdad? Y lo hemos vivido. Pero por otro lado está el que representa a la Procuraduría General de la Nación y el que representa a la entidad nominadora. Es decir, pareciera que en un lado hay dos partes, ¿verdad? Porque tanto, digamos, en la práctica, compañeros, se maneja de esta manera. Eso no lo dice ningún código, ni libro, nada. La ley, el Código de Trabajo no lo dice. En la práctica, compañeros, estos dos sujetos, el que representa al Estado y el que representa a la entidad nominadora, pueden actuar de manera separada. O sea, no es que ellos vengan y contesten la demanda, por ejemplo, que se tengan que reunir previamente y que lleven un memorial firmado por los dos, no. El de la PGN puede contestar su demanda en el sentido que la PGN considera, y el de la entidad nominadora puede contestar su demanda como considere conveniente, ¿sí? Entonces, por eso les digo que pareciera un poco desequilibrado, porque está el trabajador, pero por otro lado están las dos partes contrarias, digamos, que sería el Estado y que sería la entidad nominadora. Incluso ellos llevan ventaja, porque imaginémonos, porque ya nos ha pasado. Yo me recuerdo que el año pasado, en una audiencia contra el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, entidad nominadora, Registro General de la Propiedad de la Zona Central, en este caso, compañeros, solo compareció una abogada de parte de la Procuraduría General de la Nación. Ella contestó la demanda, planteó las excepciones y todo, y el otro, que sería el de la entidad nominadora, el abogado. Por eso, compañeros, en temas judiciales tenemos que ser exageradamente puntuales, compañeros. Cuando, por ejemplo, tenemos audiencias con las personas, compañeros, y ustedes, para los que están haciendo su práctica y llevan casos reales, nunca le digan la hora real a la gente. Porque la gente, eso de la famosa hora chapina, compañeros, es algo tan cierto. Si, ustedes habrán visto o vivido que a veces hay una reunión que lo invitan a uno a las 3 de la tarde y a las 4 empiezan a llegar, ¿verdad? Las personas, compañeros, los invitados. Y para todo es así. Lamentablemente en Guatemala, yo, por ejemplo, he autorizado matrimonios, compañeros, que de repente uno espera un rato, autoriza el matrimonio y todavía de repente tomó o comió algo ahí y sale y todavía encuentra gente que va con los regalos para adentro, ¿va, compañeros? Entonces el chapín es así, ¿verdad? La hora chapina es algo que es parte, digamos, de nuestra cultura, ¿va, compañeros? Llegar tarde, ¿va? Es raro el que llega temprano. Entonces tenemos que reconocer que así somos. Entonces, a la gente, compañeros, hay que decirle, por ejemplo, si su audiencia es a las 11 de la mañana,
usted dígale, yo lo quiero a las 10 de la mañana en el juzgado o en tal lado, ahí nos vamos a ver y nos vamos para el juzgado. Pero nunca le digan, hay que decirles por lo menos una hora antes, porque fíjense ustedes que yo me recuerdo hace algunos años que teníamos una audiencia en la Torre de Tribunales a las 2 de la tarde. Yo le dije a la persona, mire, llegue a la 1 de la tarde. Y entonces yo llegué a la 1 y no estaba la señora y en fin, al rato hubo comunicación con ella, ya como a la 1:30 y me dijo, mire, ya voy para allá y no sé qué va. Ya cuando faltaban como 15 minutos le volví a llamar, mire, y ya faltan 15 minutos para las 12, usted no viene, sí, todavía voy en tal lado. Cuando ya faltaban como 4 o 5 minutos, le dije yo, bueno, ¿y dónde viene? Pues fíjese que todavía voy aquí por la Bolívar, ¿verdad? Porque era para la Torre de Tribunales. Y entonces me dijo, mire, pero ¿será que usted puede hablar con el juez? Tal vez nos da unos minutos o... Y eso, compañeros, no es posible. Es decir, que esa audiencia la perdimos, compañeros, y con los efectos legales que eso conllevaba en aquel momento. Entonces, a la gente, compañeros, nunca le digan la hora real a la gente, ¿verdad? A veces hay que decirles un buen tiempo porque la gente no cumple. Y otra cosa que siempre, hay dos cosas que hay que hacer, compañeros, para los que están llevando casos o para la vida, compañeros, cuando ustedes ya ejerzan la profesión. Son dos cosas. Una, que lleguen con antelación, digamos 1 hora antes, y lo otro, el documento de identidad, porque muchas veces no llevan el documento de identidad, ¿verdad? O sea, puede ser que lleguen temprano, pero ¿y si se les olvida el DPI? Ya no se van a poder identificar. Entonces son dos cosas elementales. El tiempo de antelación y el documento de identidad. Y les voy a contar, compañeros, porque al final las experiencias son importantes y a veces se aprende mucho de eso. Fíjense, compañeros, les voy a contar un caso hace muchos años también sobre el tema del documento de identidad. Y vean la trascendencia, escuchen la trascendencia. El caso es sencillo, pero escúchenlo. Eso lo viví yo en una audiencia. Teníamos una audiencia hace algún tiempo que todavía estaban los juzgados de familia en la Torre de Tribunales. Hace años todos los juzgados estaban en la torre, civil, penal, familia, etcétera, etcétera. Ahora ya son los penales. Pero bueno, sin importar eso, teníamos una audiencia. Y fíjense, compañeros, que la audiencia, por ejemplo, era, por decirles algo, tuvo que haber sido como quizás a las 9 de la mañana fue, más o menos. Y entonces antes de esa audiencia, la misma cosa, 1 hora antes con la señora, porque en ese caso estaba yo actuando, auxiliando a la señora. Era un juicio de fijación de pensión alimenticia en un juzgado de familia. Entonces, resulta, compañeros, que a las 8 nos reunimos con la señora, platicamos un rato y toda la cosa, y llegó la hora. En la audiencia, cuando nos identificamos, ¿verdad? Que es lo primero que pasa en las audiencias, identificarse. Entonces la señora sacó su documento de identificación y lo presentó, yo saqué mi carnet, lo presenté, ahí estábamos. Y viene la otra parte, el demandado, el señor, pues presentó una fotocopia legalizada de su documento de identificación, no el original, una copia autenticada. Y su abogado presentó su carnet. Y entonces la juez, pues, bueno, primero la oficial empezó a revisar los documentos, después se lo llevó a la juez, y de repente ya venía la juez y resulta que le pregunta a la persona que presentó la copia. Fíjense, ahí está la cuestión. La persona que presentó la fotocopia legalizada de su documento de identidad le dijo, mire, pero usted ¿por qué no trae su documento original? Entonces le dije, fíjese, licenciada, que me asaltaron, fíjense, ese es el elemento importante, me asaltaron en el bus hace 8 días y me robaron todas mis cosas y entre esos me robaron mi documento de identificación.
Eso dijo la persona. El notario que había legalizado ese documento era su mismo abogado, el abogado que estaba a la par en ese momento. Entonces, la juez se enojó y lo sacó de la audiencia, tanto al señor como a su abogado. Y al abogado le dijo que ella iba a evaluar si iba a certificar lo conducente a lo penal por su actuación como notario, porque él, lo que pasó fue que en la audiencia, yo pienso que se reunieron en la oficina del abogado, en el centro, antes de irse a la audiencia. La persona le dijo, yo perdí o me robaron mi documento de identificación, pero ando esta fotocopia. Viene el notario y hace la legalización con fecha de ese día. Era una evidente falsedad, ¿verdad, compañeros? Porque el notario primero no tuvo a la vista el documento original, cuya reproducción estaba legalizando, y luego la misma persona dijo que 8 días antes lo habían asaltado y le habían robado el documento original. Y él estaba diciendo, el notario, que en ese día, el día de la audiencia, como que lo hicieron antes de irse a la audiencia, él consignó en la auténtica la fecha de ese día de la audiencia. Entonces, es importante, compañeros, es importante que la carrera por eso ahora ya no mucho lo he escuchado, pero antes decían que los abogados y notarios teníamos un pie en el cementerio y otro pie en la cárcel, ¿verdad, compañeros? Pero esto en alusión, compañeros, a que es una carrera que es delicada de ejercer, ¿verdad? Es decir, aquí no es de hacer, hágame el favor, ¿verdad? Y pongamos que hoy o aquí los resolvemos, compañeros. Con la fe pública no podemos jugar, ¿verdad? Entonces, ese notario, ustedes hubieran visto, compañeros, la cara que puso cuando la juez le dijo, mire, yo voy a evaluar y voy a ver si le certifico lo conducente al Ministerio Público para que le inicien la persecución penal. Fíjense ustedes, entonces es algo tan simple, tan sencillo, compañeros, pero hay que tener, digamos, claridad de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Esto es una enseñanza, pues, bárbara, compañeros, tremenda que, pues, yo tuve la oportunidad de estar ahí, pues yo solo viendo, ¿verdad, compañeros? Porque el problema era entre ellos, ¿verdad? Pero la cosa es que sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Vamos, José Rodolfo. Licenciado, y así como en ese caso, por ejemplo, estamos representando a alguien y no tiene el DPI porque se robaron, ¿qué haríamos nosotros? O sea, ¿no se puede hacer nada o qué podemos hacer? Sí, fíjense que es complicado porque en realidad es con el documento original que uno se identifica, ¿verdad? Es lo mismo, compañeros, que nos puede pasar a nosotros como abogados, ¿verdad? ¿Qué pasaría si porque le pasó a mi amigo, que un colega de oficina, él tenía una audiencia, digamos, mañana, por decirles algo, ¿verdad? Estamos viviendo un día X, ¿verdad? Que es hoy, y mañana tenía una audiencia, y resulta que él extravió su carnet hoy, y entonces mañana tenía que ir a cierta hora a una audiencia, ¿verdad? Antes era más difícil, compañeros. Ahora, gracias a Dios, ya los carnet incluso los dan en varias sedes del Colegio de Abogados y Notarios, pero en aquel tiempo, compañeros, solo daban carnet en la zona 15, en la sede del Colegio de Abogados, no daban carnet en ningún otro lado. Incluso de los departamentos venían a tramitar su carnet de abogados ahí. Ahora ya no, ahora ya hay algunos municipios o departamentos donde generan los carnets, porque ahora son ya en PVC, ¿verdad? En plástico el carnet, ¿verdad? Y son digitales. En cambio, antes no, antes eran carnet, digamos, en papel, ¿verdad? En una especie de papel especial, pero no era en PVC como ahora, ¿verdad? Sí, Carlos. Licenciado, muy buenas tardes. Y buenas tardes. Perdone, y en el caso concreto de que, por ejemplo, uno como abogado se dirige a la audiencia. Así es. Y a como están, por ejemplo,
los asaltos, ¿verdad, licenciado? Muchos de los abogados o notarios se conducen en transporte público. Sí. Fuesen asaltados y pues sí se presentan a la audiencia, pero fueron robados de todos sus documentos, despojados de todos sus documentos. Sí puede presentar el abogado alguna, no sé, algo legal para apersonarse. Vean, compañeros, fíjense que les voy a compartir otro secreto. Siempre el abogado y notario, compañeros, tiene que ser previsor. Hay que pensar en posibles cosas que puedan pasar. Les voy a compartir, por ejemplo, cómo lo manejo yo. Normalmente, la colegiación se paga cada trimestre, ¿verdad? La colegiación profesional. Entonces, algo que hacemos muchos es pagar todo el año, para no estar pagando cada 3 meses. Entonces, si usted paga todo el año 2024, por ejemplo, ya su carnet está, usted tiene la calidad de colegiado activo un trimestre después del que usted pagó. Quiere decir que en este caso yo ya estoy activo porque pagué todo el 2024 hasta el 31 de marzo 2025. Eso para empezar. Esa es la calidad de colegiado activo, ¿verdad? Haber pagado la cuota correspondiente de los 4 trimestres 2024. Bueno, ahora bien, teniendo ya la calidad de colegiado activo por un año, la otra cuestión que por lo menos en lo particular hago y que algunos abogados también hacen es, el carnet vale 25 quetzales, a veces 35 quetzales en las sedes del Colegio de Abogados, compañeros. Entonces tampoco es una cantidad exagerada. Entonces, ¿qué hacemos? Tener 2 carnet, ¿verdad? Yo normalmente porto un carnet, digamos, en mis documentos y tengo uno en la oficina. Ante una eventualidad, compañeros, tengo ya otro ahí. No tengo necesidad de ir a tramitar o pedir o algo, sino ya sé que tengo uno, digamos, como de repuesto o de sustitución al que normalmente ando. Claro, no todos lo hacen así, compañeros, pero uno tiene que pensar más allá, porque por eso somos notarios, compañeros, porque el notario tiene que visualizar la situación cuando redacta un documento, por ejemplo. Pues no podemos, compañeros, ser, digamos, nada previsores, sino que tenemos que ver hacia adelante. Entonces yo, por muchísimos años, por ejemplo, si a mí me pasara lo que usted dice, solo llamo a la oficina que me traigan o yo paso a la oficina a traer el otro y ya está resuelto el problema, ¿no? O sea, para mí no sería problema eso, por ejemplo. Claro, no todos lo hacen así, pero yo les comparto esos tips, compañeros, porque en la práctica ya es otra cosa y uno tiene que tener este tipo de detalles, digamos, para que al final, digamos, ustedes puedan ir pensando que eso es lo adecuado y pueda uno salvar cualquier situación futura, ¿verdad? Digamos, gastar 50 quetzales en 2 carnet en un año, compañeros, no es realmente muy oneroso para decir, es que son muy caros los carnet y yo no puedo tener uno extra, por ejemplo. Eso es como el sello, compañeros. ¿Por qué tener solo un sello, verdad? Yo he visto a algunos colegas ahí que se complican la vida con los sellos. ¿Por qué no tienen varios? Si lo que uno registra son las características del sello, digamos, las condiciones del sello. Pero yo una vez me recuerdo que una docena de sellos mandé a hacer, ¿verdad, compañeros? Entonces tenía como 10 ahí guardados y tenía uno en mi casa, uno en mi oficina y otro en la bolsa. Entonces, la cuestión es de que, la cuestión es no tener solo un sello. Es uno el texto, las características del sello, pero sellos como tal, como unidades de sello, pues tiene usted un montón, ¿no? Entonces, hay que también hacer eso, compañeros, ¿verdad? Claro, uno también tiene que tener cuidado. Si tiene más de un sello, pues por lo menos tenerlos en lugares, digamos, donde alguien no le vaya a dar mal uso, cosas así, ¿verdad? Pero en general sí tenemos que visualizar un poco los problemas, compañeros. Pero volviendo a lo que decía el compañero, estos son cuestiones
bien difíciles, compañeros, porque, por ejemplo, yo puedo llegar con un juez y decirle, mire, asaltaron el bus donde yo venía y me robaron el carnet, por ejemplo. Pero habrá, digamos, por un lado, cómo demostrar o acreditar esa situación. Normalmente es el documento el que usted tiene que presentar, ¿verdad? Usted tiene que portar su documento, como cuando no actuamos como profesionales, sino como ciudadanos comunes, por ejemplo, que andamos el DPI, y bueno, ese es nuestro documento de identificación. Claro, también hay que tomar en cuenta qué tipo de audiencia es, ¿verdad? Hay audiencias que pueden ser postergadas, ¿verdad? No todas son así fatales, ¿verdad, compañeros? Hay algunas que incluso se puede presentar excusas también, y en fin, hay variantes, digamos. Pero lo importante es que si podemos prever algunas cosas, hagámosla, ¿verdad, compañeros? Si no nos compliquemos nosotros mismos la existencia. Bien, incluso les comparto otra cosa. ¿Cuánto valen los timbres, compañeros? Hay timbres, por ejemplo, fiscales de 50 centavos, timbres de 5 quetzales, hay timbres notariales de 1 quetzal, timbres forenses de 1 quetzal. Yo me recuerdo que hace muchos años en un juzgado que como que a un colega le urgía presentar un memorial y no andaba un timbre de 1 quetzal en la billetera, compañero. Entonces, ¿por qué no andar? Yo normalmente en mi billetera ando algunos timbres, porque me pueden servir a mí o puedo salvar a otro. Ese día, compañeros, ustedes hubieran visto al colega ahí corriendo y sudando y preguntándole a todos los abogados que encontraba si no le vendían un timbre, cuando el timbre vale 1 quetzal. O sea, no es el valor, sino es que usted lo lleve en su billetera. Y de casualidad fue a topar ahí conmigo, ¿verdad? Y me dijo, mire, Lick, ¿será que sí? ¿Cuántos quiere? Y, sí, que uno necesito nada más para... Bueno, entonces, todavía se lo regalé, ¿verdad, compañero? Le dije, bueno, no tenga pena, Lick, pero siempre debería de andar, ¿verdad? Porque a veces sirven. Y entonces me dijo, sí, tiene razón, Lick. Me dijo, mire, usted me salvó y gracias, y ni siquiera me lo quiere cobrar. No tenga pena, le digo, usted, adhiéralo y úselo. Pero digamos, compañeros, son timbres, por ejemplo, si usted es notario, ¿por qué no andar unos timbres, por ejemplo, el de a 10 y el de a 50 centavos en su billetera, y puede incluso hasta trabajar donde usted vaya? Porque si alguien le dice, mire, Lick, ¿será que me podría autenticar algo? Pues lo autentico, lo firmo sello, que están los timbres y ya estuvo, ¿verdad? Entonces, son cuestiones, compañeros, que no generan mucho problema. No es tanto lo que usted va a andar en la bolsa en timbres, pero puede servirle en un momento dado, ¿verdad, compañeros? Son cosas que en la práctica, digamos, al final a uno le van sirviendo y va uno entendiendo que hay que hacerlo para poder ir resolviendo cuestiones personales o de otros, ¿verdad?, que se van dando. Pero entonces regresemos a lo de la entidad nominadora, compañeros. Entonces les estaba diciendo que esto... está establecido a través de los criterios jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que esto de la entidad nominadora como parte procesal no es como lo de la inspección, que en el caso de la inspección de trabajo ya vimos que hay un artículo, el 280 del Código de Trabajo, pero en este caso la entidad nominadora de eso no dice nada el Código de Trabajo, sino que esto lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad. Veamos, vamos a ver. Les voy a dar unos expedientes. Vamos a ver, compañeros. Bien. Sentencia, anoten ahí, sentencia del 3 de julio 2008. Sentencia 3 de julio 2008. Expedientes acumulados. Expedientes acumulados de apelación de sentencia de amparo. (406-2008), 406-2008 y 483-2008.
Eso, búsquenlo, compañeros, búsquenlo y subrayan el párrafo que diga esto, que hay que tiene que darse la intervención a la entidad nominadora, ¿verdad? Al ente nominador. Vamos a ver, Kenia. Sí, licenciado, ¿podría repetir el último expediente que dijo? Sí, el primero es 406-2008 y el otro es 483-2008. Dijimos que la sentencia es del 3 de julio 2008. Vean ahí en el portal electrónico de la Corte de Constitucionalidad, compañeros, bájenlo ustedes para ir como ensayándose un poco en ese sentido. Bajen esta sentencia y vean la parte considerativa. Digamos, en la parte considerativa, pues es donde está la parte medular de una sentencia, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, hay un término que tal vez lo han escuchado ustedes, que es la ratio decidendi, ¿verdad? La ratio decidendi es la razón para decidir. La razón para decir que tiene un órgano jurisdiccional, en este caso la Corte de Constitucionalidad, aparece en la parte considerativa. Es decir, que si yo estoy buscando cuál fue el argumento jurídico o fáctico que tomó en cuenta el órgano jurisdiccional, me voy a los considerandos. O sea, no tengo que andarme por las ramas, digamos, sino que me voy a la parte medular, que es la parte considerativa. En la parte considerativa es donde está lo que yo les digo, la ratio decidendi, que es, anótenlo por ahí, compañeros, ratio decidendi es algo que no es solo del curso, es de otros cursos también, que es la razón para decidir. ¿Qué razón tuvo el órgano jurisdiccional para tomar la decisión en un determinado sentido? Declarar con lugar o sin lugar, por ejemplo, una demanda, si estamos hablando de lo laboral, por ejemplo. Entonces, en esta sentencia hay que irse a la parte considerativa, en donde van a encontrar a una parte que dice que debe dársele participación al ente nominador, o sea, a la entidad nominadora, ¿verdad? En los casos laborales. Bien, entonces, ahí salimos de este tema, compañeros, de las partes procesales, la capacidad, la representación, la inspección general, que es parte de conformidad con la ley, y la entidad nominadora, que es parte procesal de conformidad con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad. Ahora, fíjense que anoten por ahí, compañeros, como subtítulo, ya en estos últimos 5 minutos, el innecesario agotamiento de la vía administrativa. Innecesario agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Porque algunos me lo han planteado, ya me lo han preguntado en la sección y yo a la rápida les he aclarado el tema. La pregunta ¿es necesario que un trabajador acuda a la Inspección General de Trabajo, por ejemplo, si fue despedido, previo a presentar la demanda del juicio ordinario laboral? La pregunta es un rotundo no. El trabajador puede irse de una vez a la vía judicial, ¿verdad? Repito, no es necesario que el trabajador acuda primero a la Inspección de Trabajo. Anoten eso, compañeros. No es necesario que el trabajador acuda primero a la Inspección de Trabajo y que después vaya a una demanda judicial. Puede evitar o no darle intervención a la inspección e irse de una vez a la demanda. Eso me lo han preguntado ya como unos 2 compañeros por ahí en el salón después de hora de clases. Entonces se los aclaro de una vez, compañeros. Hay algunos países donde tienen una disposición que dice que es obligatorio agotar la vía administrativa antes de ir a lo judicial. El proyecto del Código Procesal del Trabajo que les comenté hace algunos días, ese proyecto del Código Procesal del Trabajo
sí tiene un artículo que dice que debe agotarse la vía administrativa previo al planteamiento de la demanda del juicio ordinario laboral. Sin embargo, en este caso no es así, ¿verdad? Digamos, nuestro código actual, repito porque sí a muchos les genera dudas eso. No es necesario. Si el trabajador lo quiere hacer, es opcional, ¿verdad? Puede entonces interrumpir la prescripción a través de una gestión ante la Inspección General de Trabajo y agotada la vía administrativa o la vía gubernativa, como algunos también le llaman, agotada esa vía, entonces empieza a correr nuevamente el plazo, ¿verdad? Corre otra vez los 30 días para que pueda plantear su demanda, ¿verdad? Entonces, en eso del tiempo también se los voy a aclarar, compañeros, para que ustedes no tengan la duda. Ya cuando lleguemos más adelante al 78 del Código de Trabajo, vemos que hay un plazo de prescripción y en otro artículo dice que son 30 días hábiles, ¿verdad? O sea, 30 días hábiles son como, digamos, como mes y medio, calendario, así corridos, digamos. Son 30 días hábiles. Pero lo que hace el trabajador al ir a la inspección es la interrupción del plazo de prescripción, inutilización del tiempo corrido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a alguien lo demandan hoy, lo despiden hoy, al día 15 llega a la inspección de trabajo. Y ahí en la inspección de trabajo dura 3 meses, digamos, la vía administrativa. Al agotarse la vía administrativa a los 3 meses, no es de que falten otros 15 días porque había agotado 15 días al principio, no, sino que ahí empieza de cero otra vez, compañeros. De ahí para adelante son otros 30 días, ¿ya? Porque el efecto de la interrupción de la prescripción es que se inutiliza el tiempo corrido antes. Entonces quiere decir que cuando se da por agotada la vía administrativa, que es a los 3 meses, digamos, si llegó 3 meses la vía administrativa, de ahí en adelante, entonces empieza a correr otra vez los 30 días para irse a lo judicial. Para eso espero que también lo hayan comprendido adecuadamente, porque muchas veces pues genera dudas eso del cómputo del tiempo. Pero en general, entonces, compañeros, no se necesita agotar la vía administrativa tal y como lo establece el Código de Trabajo actualmente, ¿verdad? Bien, compañeros, entonces ahí estamos. Si no han impreso su demanda, la imprimen, compañeros, y vamos a platicar el próximo día de clases, que ya sería presencial el próximo lunes. Siempre es un gusto saludarlos, compañeros. Vamos a ver, Luis Castellanos. Hola, licenciado. Fíjese de que usted me llamó en asistencia al principio, pero yo no pude. Yo tenía problemas de conexión en el lugar donde estaba, entonces no pude responderle y solo me avisaron por chat que me había llamado, pero no tuve una opción de decirle que estaba presente. Muy bien, no tenga pena, lo voy a buscar aquí, lo voy a anotar, con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Bien, compañeros, pasen feliz tarde. Cuídense.